Enlazada con las radios jornaleras hermanas en Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. Radio Jornalera es una radio alternativa impulsada en El Salvador por CIMITRA, que es el Centro de Integración para Migrantes, Trabajadores y Trabajadoras, y creada para dar a conocer las condiciones de nuestra población migrante, los programas o proyectos que permitan su reintegración y además para acompañar el proceso de transformación de su nueva realidad. Para Radio Jornalera El Salvador, su opinión cuenta. Recuerde darle me gusta a nuestra página de Facebook Radio Jornalera El Salvador y hablemos sobre su situación y sus experiencias. Mi nombre es Isaac Hércules y el compañero Douglas Martínez nos acompaña desde los controles. Es un gusto estar en cabina para saludarles y traerles información de interés para las personas migrantes retornadas. Esta tarde contamos con la visita de William Hernández, comunicador de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Buenas tardes, William. Es un gusto que nos acompañes en Radio Jornalera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bastante bien. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar por acá. Perfecto. Entonces, iniciemos. Quizás para contextualizar a las personas que nos están sintonizando y nos escuchan, explícanos un poco sobre el trabajo que realiza tutela legal, doctora María Julia Hernández, cómo nacen y qué trabajo han realizado en ese tiempo de su existencia. Bueno, comenzar que tutela legal doctora María Julia Hernández nació luego de que se cerró tutela legal del arzobispado. En ese momento, pues los ex compañeros que estuvieron ahí tomaron a bien retomar todos los casos que se habían hablado, se habían conversado y que se habían archivado en el caso del arzobispado. Y pues se habló con cooperantes, se habló con las personas que estuvieron en este proceso, que hicieron denuncias por todo este tema de denuncias durante la guerra, de violaciones a derechos humanos, y se tomó bien pues crear esta asociación en el que actualmente todavía se dan seguimiento a casos, por ejemplo en el caso del Mozote, casos también como el de Batería Records y actualmente casos con el tema del régimen de excepción. Entonces ha venido transformándose, ¿verdad? Del tiempo de la guerra, que aún hay temas que no se han concluido, todavía no hay justicia, no hay reparación para todas estas víctimas. Entonces la asociación tutela legal doctora María Julia Hernández, también inspirada por la misma doctora María Julia, quien en su momento fue directora de tutela legal del arzobispado, y pues en ella se inspira esta organización que actualmente se está dando asistencia legal a las personas que lo requieran en diferentes temáticas, ¿verdad? No exclusivamente al tema de régimen actualmente, sino en diferentes procesos que se requiera de esta asistencia legal, ¿verdad? Incluso para las personas en contexto de inmigración o que deseen, pues también, o se hacen los contactos con otras organizaciones para que se pueda trabajar de manera integral. De igual manera, trabajos en temas de promoción de derechos humanos, y también asistencia psicológica, ¿verdad? Por ahí tenemos a un compañero que nos apoya en esa área, y pues ese es el trabajo de tutela legal. ¿Desde hace cuánto es que pasaron de ser tutela legal del arzobispado a tutela legal doctora María Julia Hernández? Bueno, llegamos hasta tutela legal doctora María Julia Hernández en 2013. Justo en ese mismo año se cerró tutela legal del arzobispado y se hizo el procedimiento jurídico, ¿verdad?, para que pudiera funcionar como asociación, y ya el siguiente año se hizo un lanzamiento oficial, ¿verdad?, como tutela legal doctora María Julia Hernández, quien se ha venido trabajando hasta la actualidad. O sea que llevan aproximadamente 10 años. Más o menos por ahí, pero los compañeros vienen desde muchísimo ya tienen más trayectoria, sí, porque migraron de un espacio a otro. Sí, exacto, y tienen muchísimo más tiempo en esas áreas, ¿verdad? Entonces sí ha venido como cambiando ahí con el tiempo. Sí, perfecto. Entonces, ya que sabemos el trabajo que ha desarrollado tutela legal, el 30 de julio de este año, tutela legal doctora María Julia Hernández lanzó una campaña regional de movilidad humana con derechos. ¿Podrías explicarnos un poco de qué trata esta campaña? Sí, claro. Bueno, desde tutela legal también se ha trabajado todo ese tema de movilidad humana, de migración. O sea, se ha dado seguimiento a través de otras campañas que también se han hecho anteriormente, pero en esta ocasión es de manera regional, ¿verdad? Entonces se cuenta con la participación de otras organizaciones de Honduras, de Guatemala y
CEGIL, en este caso que tiene sede en Costa Rica, y son quienes pues hemos trabajado toda esta iniciativa, empezando pues por un plan, ¿verdad?, comunicacional de esta campaña, realizando el lanzamiento precisamente como tú decías el 30 de julio, y la intención de la campaña es pues mencionar o dar a conocer los derechos que tienen las personas en movilidad humana. Ah, ok. Pero a mí me genera una duda. ¿Esta campaña es producto de una investigación? Y si es así, ¿cuáles son los resultados de esa investigación? No sé si nos podrías hablar un poquito sobre eso. Sí. Bueno, de manera regional, pues prácticamente solo fue de poder compilar, ¿verdad?, del trabajo de cada una de las organizaciones, qué se venía haciendo en el tema migratorio, qué se estaba viendo, porque incluso dentro en Guatemala, por ejemplo, tenemos la Pastoral de Movilidad Humana, quienes están muy de cerca con las personas que migran, con las personas en frontera, con refugios para estas personas, entonces tienen como ese contacto más cercano y conocen un poco mejor la realidad, ¿no?, ya en el lugar. Entonces conversamos sobre qué se necesita, qué es lo que está sucediendo en este tema, ¿verdad? Y también con el tema de derechos humanos de las personas en movilidad humana. De igual manera, la otra organización es ERIC, el equipo de reflexión del Servicio Jesuita, quienes también han hecho investigaciones. Ellos son de Honduras, entonces han hecho investigaciones en el tema migratorio. Entonces cada uno desde su lugar ha hecho como un esfuerzo. En el caso de nosotros, como tutela legal, se han presentado 2 informes. El primer informe fue el año pasado, que es sobre las causas de la migración de salvadoreños y salvadoreñas, y este año se hizo un compilado respecto a los últimos 5 años, ¿verdad?, respecto a estas causas. Entonces hemos tomado como base también esas iniciativas para poder formular esta campaña, que prácticamente tiene 3 etapas, podríamos decir, o 3 formas, o 3 temáticas. Una es los riesgos y las vulneraciones en el trayecto, los derechos de las personas migrantes y también las obligaciones estatales, ¿verdad?, respecto a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana. Justamente mencionas algo que... ¿Dónde puede la gente averiguar sobre esa compilación que ustedes han hecho? Sí, de hecho, actualmente el sitio web que tenemos está en proceso de renovación, pero ahí hemos estado lanzando también boletines mes a mes sobre el tema de movilidad humana, qué se está hablando sobre estos temas. Entonces, ahorita no tenemos esa actualización, pero sí se va a hacer en esta semana. Entonces, ahí pueden encontrar los informes sobre las causas de la migración de salvadoreños y salvadoreñas. Las 2 versiones, ¿verdad? La versión del año pasado y esa, y esperamos a realizar otra este año. Esperamos que sí salga, ¿verdad? Y que podamos hacer una comparación entre los países en Centroamérica, ¿verdad? Cómo está el tema de migración. Sí, realmente sería bien importante hacer esa comparación entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que es justamente el Triángulo Norte, que son uno de los países, uno de los países más, somos los países más afectados, quiero decir, ¿no?, en ese proceso de migración. Y a partir de eso, ya que mencionas, ¿cuáles son los motivos de movilidad humana que han identificado entre la población más vulnerable? Es decir, ¿son diferentes los motivos de movilidad humana entre mujeres, adolescentes, niños y niñas? Ok, solo aclarar que en este punto sabemos que todas las personas migran, ¿no? Incluso nosotros, desde diferentes ámbitos, probablemente lo hemos realizado en algún momento de nuestra vida, pero en este caso lo que quisimos retomar era grupos con mayor vulnerabilidad durante el trayecto, ¿no? Y lo que identificamos era de que mujeres es uno de los grupos más vulnerables, y también el tema de niñez y adolescencia. Entonces, principalmente porque en el tema de niñez y adolescencia hay muchos casos de niños y niñas que no van acompañados, ¿no? Y que son muchísimo más vulnerables en ese ámbito. Entonces, dentro de estas iniciativas o lo que se encontraba, al menos en el último informe que se realizó sobre las causas, lo que veíamos era el tema de reunificación familiar, uno de los principales, el tema de económico también, de buscar maneras de mejorar económicamente, y también el tema de seguridad, ¿verdad? Que estos 3 eran de los que más resaltaba dentro de este informe. Este informe también tiene como base varios reportes que ha realizado la OIM, y que también ahí se menciona, ¿verdad?, principalmente con personas que han sido deportadas, que se toman estas entrevistas y se realiza como un sondeo, ¿verdad?, de cuáles han sido las causas de por qué se han ido del país. Ok. Y a partir de eso,
¿cuáles son? Bueno, ¿ustedes han logrado identificar de qué rango a qué rango la gente migra? O sea, es decir, niños y niñas de qué edad, jóvenes, adolescentes de qué edad más o menos. Una identificación como tal, pues como el grupo es bastante variado, Sí. ¿no? Pero sí, son a veces de edades de pequeños, desde 8 años quizás, un poco menos en algunos casos, 17 años lo máximo, ¿no? Por el tema de mayoría de edad es los 18. Entonces, consideramos que también comparten, ¿verdad?, estos motivos que hemos hablado con el tema también de mujeres, del por qué migran, ¿no? Sí, perfecto. Ahorita, quiero hacer una tutela legal, ha sacado, a partir de esta campaña, sacó un par de videos y de audios, que son cuñas radiales, para que fueran difundidas. En este caso, nosotros vamos a proyectar un video que tutela legal nos lo proporcionó, que es parte de la campaña. Así que... A lo largo de los años, Centroamérica se ha enfrentado al fenómeno de la migración debido a múltiples factores. Los niños, niñas, adolescentes y mujeres son de las poblaciones más vulnerables en su país de origen durante el tránsito migratorio y en el país de destino debido a su condición migratoria, edad y sexo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la falta de oportunidades, la pobreza y la búsqueda de reunificación familiar son algunos de los factores que propician la migración. Casi la mitad de las personas en situación de movilidad humana son mujeres. La desigualdad, el desempleo y principalmente la discriminación y violencia por ser mujer son algunos factores que las obligan a migrar. Muchas personas migran con la intención de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la migración también representa un camino de riesgos y vulneraciones a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana se exponen a la violencia y discriminación, a la explotación laboral, a ser separados de sus familias y a no tener acceso a sus derechos básicos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vida digna. En el caso de las mujeres en situación de movilidad humana, algunos de los derechos que se vulneran en el tránsito migratorio son el derecho a una vida libre de violencia, derecho a ser tratada sin discriminación y derecho a la salud. Ante esta realidad, los estados son los responsables de velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad humana. El interés superior del niño o niña es un principio rector en el derecho internacional que consiste en que todas las acciones que se tomen en relación a la niñez y adolescencia deben orientarse a su bienestar y al goce pleno de sus derechos. Los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, deben garantizarse sin discriminación alguna y sin importar su condición migratoria o nacionalidad. Algunos de estos derechos son derecho a una vida digna, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad de expresión, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a no ser separados de sus familias y el derecho a la protección ante cualquier forma de violencia. Los diversos tipos de violencia hacia las mujeres son factores que propician la movilidad humana y al mismo tiempo son riesgos y amenazas en el tránsito migratorio y en el país de destino. Frente a esto, contamos con instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1979, y en nuestra región con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, de 1994. Los derechos en estas normativas deben garantizarse sin importar la condición migratoria de las mujeres. Algunos de estos son derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad y la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la salud, derecho a que se garantice la unidad familiar y el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el ámbito internacional se establece que los estados tienen 3 obligaciones principales para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo a las personas en situación de movilidad humana.
La primera es respetar. Esta consiste en que los estados no deben interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La segunda obligación es proteger. Quiere decir que los estados deben impedir los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La tercera es realizar. Es decir, los estados deben adoptar medidas apropiadas para garantizar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el ámbito regional, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Si estás pensando en migrar, ¿ya conoces tus derechos? Este es un mensaje de la campaña Movilidad Humana con Derechos. Justamente esperamos que hayan podido disfrutar este video, o por lo menos es un video muy informativo, que la primera vez que yo lo vi me llamó mucho la atención, que es bien específico entre los derechos que tienen la niñez y la adolescencia y las mujeres. No sé si nos podrías ampliar un poquito más sobre eso, es decir, cómo ustedes lograron lograr hacer esta campaña y cuál es el objetivo al final de promover esos derechos en la población. Sí. Bueno, fue un proceso un poco difícil, ¿no? Porque los derechos en general pues es para todos, independientemente la situación migratoria en la que la persona se encuentre, sus derechos tienen que estar ahí. Entonces, en este caso nosotros lo que buscábamos es irnos por derechos fundamentales. En el caso de la niñez, por ejemplo, la educación, la salud, que es fundamental durante toda su vida, ¿no? E incluso de poder contar con no solamente con un médico, ¿no? Sino también a medicamentos. O sea, es una situación en la que se debe garantizar de manera equitativa. Uno de los temas que más se recalca en cuanto a mujeres es lo de la violencia, ¿no? Porque muchas organizaciones e incluso entidades internacionales como la OIM, ACNUR, mencionan de que la violencia hacia la mujer está presente en su país, o sea, desde que está en su país, desde el momento en el que sale, durante el trayecto e incluso hasta su país de origen. Entonces, por ahí vamos como tomando elementos, ¿verdad?, en el que pudiéramos mencionar estos derechos, al menos los más fundamentales, y creo que nos pasamos, por ejemplo, en el tema de una vida libre de violencia, tanto para mujeres como para niñez y adolescencia, el tema de la salud, como ya lo mencionaba, la educación en el caso de niños principalmente, ¿verdad? Aunque no digo de que las mujeres no, ¿verdad?, pero también reciben educación, y también hablábamos de la educación en temas de salud, ¿verdad? También el tema de la asistencia jurídica, que durante el trayecto se le garantice tanto a mujeres como a niños y adolescentes, porque uno llega a pensar quizás de que la niñez no tiene por qué tener esa asistencia, ¿no? O por su edad no puede, pero realmente es una población que debe ser escuchada y es una población a la que se le debe dar esa asistencia legal durante todo su proceso, ¿no? Y principalmente a niñez no acompañada. Y en ese proceso de tránsito que tienen las mujeres y los niños, niñas y jóvenes, los estados, a partir de sus obligaciones, ¿consideras que cumplen ese tipo de protección que debe tener esta población? Pues realmente, bueno, personalmente diría que no se cumple, pues todavía hay muchos casos. De hecho, como te mencionaba, realizamos boletines mensuales haciendo un sondeo, ¿verdad? ¿Qué nos cuentan las noticias, qué nos cuentan los medios? Y muchas veces los temas principales son los riesgos, ¿no? Las vulneraciones que sufren las personas que emigran. Por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de personas también, el hecho también del trabajo forzado en niños, en niñas, y también la violencia que se vive en el camino, el tema de robos, de secuestros. Entonces hace falta hacer algo más. Este mes, el mes pasado se hablaba sobre medidas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se ha ampliado una aplicación para pedir asilo, que es la CBP One, pero organizaciones mencionaban de que esto es quitarle su derecho a la persona a un asilo en un lugar seguro, porque las personas ya no tienen permitido llegar a Estados Unidos, sino que se quedan en México. Y actualmente se menciona de que la crisis migratoria en México ha aumentado, porque no hay refugio. Incluso hubo un comunicado, una mención de
Médicos Sin Fronteras, que decía que México no tiene refugio dignos para las personas que llegan. Entonces, ahí vamos con un tema de salud, ¿no? Como Sí. mencionaba, de que no se está cumpliendo. Entonces, hace falta hacer esfuerzos regionales y también esfuerzos que no criminalicen, porque, por ejemplo, en el caso del Darién, entre Panamá, Sí. hay una crisis también que se ha manejado con deportar. O sea, la opción fue deportar. Estados Unidos financia este tipo de proyectos, pero la primera fase te menciona de que van a deportar a personas con antecedentes penales. Entonces, ya estás estigmatizando ahí. Ya estás mencionando, o la gente se crea la idea de que todas las personas que migran tienen esta condición, ¿no? O se refieren como personas criminales. Entonces, en vez de ayudar, Sí. o aparentemente se reducen, por ejemplo, detenciones entre México y Estados Unidos, pero se está criminalizando, se está marginando y se está vulnerando derechos esenciales. Y en este caso de que en algunos estados, o en el proceso de tránsito, mejor dicho, se vulnera el derecho de emigrar, ¿qué pueden hacer las personas que están ya en el proceso de tránsito? Sí, bueno, de hecho un punto bien importante es que es difícil decir la migración se va a detener, porque pues hay situaciones sociales, económicas, un montón de aspectos que lo pueden motivar, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas principales, o al menos también lo que nosotros queremos comunicar con esta campaña, es que hay que informarse, que para poder migrar hay que saber qué sucede, ¿no? Qué sucede en Guatemala, qué sucede en México, a qué se pueden enfrentar las personas. Por eso nosotros mencionamos al inicio, en una campaña de expectación, siempre dentro de esta campaña, es los riesgos, ¿no? Que las personas conozcan qué es lo que está sucediendo, a qué se pueden enfrentar, y también conocer sus derechos, porque muchas veces se piensa de que porque salí de mi país no tengo derecho a, y realmente sí, o sea, sí se tiene derecho a una buena educación, a una vida digna, a estar libre de violencia. Entonces, creo que lo esencial es eso, ¿no? Informarse, porque quiera o no, la migración es un tema que ha permanecido durante muchos años y probablemente pues va a seguir así. Sí, recordemos que todos y todas tenemos derecho a migrar. O sea, nadie nos puede negar ese derecho. Pero sí tenemos que ejercer ese derecho sabiendo y conociendo los otros derechos. Sí, sí. Que no porque ejerzamos ese derecho se nos va a anular otros derechos, sino que al contrario. Y justamente es importante que identifiquemos una cosa. ¿Cómo has notado la recepción de esta campaña en la población? Sí, por parte de organizaciones siento que ha sido bastante bien recibida, ¿verdad? Hay poblaciones también que mencionan de que eso es un tema que siempre se va a dar, que por qué le damos tanta importancia, pero realmente es un tema que así como mencionan, siempre se va a dar y siempre hay que mantenerlo en la agenda, ¿no? Y siempre hay algo en lo que cobra como mayor relevancia, ¿no? Como en este caso te mencionaba, lo del Darién, lo del caso de México, cómo está su situación. Entonces, pues quieras o no, es un tema que siempre tiene que estar ahí. Sí ha habido buena recepción también en los materiales, que prácticamente este video es uno solo, 5 minutos, pero tenemos también la división, ¿verdad? Que son 5 videos de 1 minuto cada uno, y los posts que se están haciendo en redes sociales. Entonces, creo que ha tenido una buena recepción. Independientemente de los comentarios, creo que las personas conocen, ¿verdad?, cuáles son tus derechos, a pesar de que estés migrando, y pues eso es lo que nosotros buscamos. Sí, igual desde Radio Jornalera El Salvador nos sentimos en la obligación de difundirlo, porque consideramos que debemos de llegar a aquellas personas que están en situación de migración, porque muchas personas ahorita están pensando o ya han tomado una decisión de ejercer ese derecho, pero a veces ya han tomado la decisión, pero no conocen a lo que se van a enfrentar. Y justamente esta campaña puede permitir que en el tránsito conozcan y puedan exigir esos derechos. Y justamente eso es muy importante. Y al ser una campaña regional, con las otras organizaciones, ¿me podrías repetir el nombre? Y además, ¿cuál es el impacto que esperan tener a nivel regional? Okay. Sí, bueno, dentro de las organizaciones está CEGIL, con sede en Costa Rica, quienes trabajan en el tema de derecho internacional. Tenemos a la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala, que trabajan de cerca con personas en situación de movilidad humana. Y tenemos al equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras, quienes realizan constantemente informes, ¿verdad?, sobre la situación de personas migrantes de Honduras, y también en el trayecto de Honduras, ¿no?, que es un corredor principal. Entonces, dentro de
el impacto que nosotros esperamos como organizaciones es que las personas se puedan informar, independientemente estén durante el trayecto o decidan migrar en algún momento de su vida, que estén informadas, ¿no? y que conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan cuáles son los riesgos, y también conocer para la población en general que el Estado tiene un compromiso, ¿no? Tiene un deber con las personas, tiene un deber a nivel regional, siendo una situación tan complicada. De hecho, deberían de haber esfuerzos regionales, ¿no? Y que se pueda no solamente tratar la migración como tal, sino también las situaciones que suceden en cada país, que hay que mejorar en cada país para que las personas se queden, para que las personas logren progresar, para que tengan mejores condiciones de vida. Entonces, es un esfuerzo y esperamos que esta campaña tenga ese impacto de poder informar a las personas. De hecho, dentro de Tutela se aprovechan algunos espacios con jóvenes en temas formativos y presentar esa campaña, ¿no? Y que se informe. Y de igual manera con otras organizaciones como Cofamide, que se ha trabajado de la mano y quienes también apoyan en ese tema, ¿no? De informar qué sucede cuando uno migra. Sí, justamente me compartías esta guía para el migrante salvadoreño, sí, que me parece que trae mucha información importante y necesaria, que todas aquellas personas que deciden ejercer su derecho a la migración puedan adquirirlo, o por lo menos nosotros acercarlos a ellos para que conozcan de primera mano qué derechos tienen en este proceso de tránsito a los que se van a enfrentar. Sí, y justamente ya estamos llegando al punto final de esta entrevista y me gustaría que nos dijeras a nivel de resumen esta campaña, en 2-3 minutos, el objetivo de esta campaña y unas últimas palabras para la población que nos está observando desde Radio Jornalera El Salvador. Okay, bueno, prácticamente esta campaña surge de un proyecto en el que queremos dar a conocer riesgos, vulneraciones y también los derechos, y como objetivo, al menos en esta etapa, porque esperamos lanzar otras campañas más, es mostrar la vulnerabilidad principalmente de mujeres, niñas y adolescencia, y que también esas personas conozcan sus derechos, estas poblaciones conozcan sus derechos. También de que se sumen, ¿verdad?, otras organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, personas que trabajan en temas de migración, que se sumen a esta campaña y lo pueden hacer compartiendo los materiales. Se están compartiendo desde las cuentas oficiales de la Asociación Tutela Legal Doctora María Julia Hernández en Facebook, también con el mismo nombre, tanto en X o Twitter, y también en Instagram. Entonces ahí estamos compartiendo estos materiales. Les invitamos a que puedan compartirlo. También las demás organizaciones, EGIL, Pastoral y ERI, que están compartiendo estos materiales desde sus redes, con la intención de poder abarcar más, ¿verdad? Ser un poco más regional y darle esa intensidad. Y bueno, aprovecho también para agradecerle, ¿verdad?, por este espacio, porque considero que acá también se puede explicar un poco más de qué estamos, en qué estamos trabajando, cuál es precisamente el objetivo, como tú mencionabas, y pues también invitarles a que se sumen a esta campaña, de que compartan nuestros materiales, y de igual manera, si hay personas, organizaciones que tienen espacios en los que tienen algún proceso formativo, algunas charlas, que aprovechen estos materiales, que los presenten. De hecho, precisamente el formato de que sea un poco animado, de que haya una voz y haya un poco más de movimiento, es para hacerlo más atractivo, ¿no? Entonces, hacerles esa invitación y agradecer también por este espacio. Sí, igual te agradezco por el espacio de haber venido, tomarte el tiempo de esta tarde y haber venido a Radio Jornalera, y creo que te vamos a tomar la palabra porque es un material muy dinámico y que, ya que Simitra trabaja y se acerca mucho a población en situación de emigrar, jóvenes que están en centros escolares, creo que es necesario que ellos mismos conozcan cuáles son sus derechos, a qué están obligados también los estados en donde ellos van a pasar, y es necesario también hacer ese esfuerzo titánico de acercar toda esta información a esta población que necesita conocer sus derechos. Y justamente con esto hemos llegado al final del programa y agradecemos a quienes finalmente se conectan con nosotros. Recuerde darle me gusta a nuestra página de Facebook, compártanos como Radio Jornalera El Salvador, y además un saludo a todas nuestras hermanas radio jornaleras en Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala. Recuerde que su opinión para nosotros es muy importante y los esperamos en la próxima entrevista. Hasta pronto.
A lo largo de los años, Centroamérica se ha enfrentado al fenómeno de la migración debido a múltiples factores. Los niños, niñas, adolescentes y mujeres son de las poblaciones más vulnerables en su país de origen durante el tránsito migratorio y en el país de destino debido a su condición migratoria, edad y sexo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, la falta de oportunidades, la pobreza y la búsqueda de reunificación familiar son algunos de los factores que propician la migración. Casi la mitad de las personas en situación de movilidad humana son mujeres. La desigualdad, el desempleo y principalmente la discriminación y violencia por ser mujer son algunos factores que las obligan a migrar. Muchas personas migran con la intención de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la migración también representa un camino de riesgos y vulneraciones a los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana se exponen a la violencia y discriminación, a la explotación laboral, a ser separados de sus familias y a no tener acceso a sus derechos básicos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vida digna. En el caso de las mujeres en situación de movilidad humana, algunos de los derechos que se vulneran en el tránsito migratorio son el derecho a una vida libre de violencia, derecho a ser tratada sin discriminación y derecho a la salud. Ante esta realidad, los estados son los responsables de velar por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad humana. El interés superior del niño o niña es un principio rector en el derecho internacional que consiste en que todas las acciones que se tomen en relación a la niñez y adolescencia deben orientarse a su bienestar y al goce pleno de sus derechos. Los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, deben garantizarse sin discriminación alguna y sin importar su condición migratoria o nacionalidad. Algunos de estos derechos son: derecho a una vida digna, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad de expresión, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a no ser separados de sus familias y el derecho a la protección ante cualquier forma de violencia. Los diversos tipos de violencia hacia las mujeres son factores que propician la movilidad humana y al mismo tiempo son riesgos y amenazas en el tránsito migratorio y en el país de destino. Frente a esto, contamos con instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1979, y en nuestra región con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, de 1994. Los derechos en estas normativas deben garantizarse sin importar la condición migratoria de las mujeres. Algunos de estos son: derecho a una vida libre de violencia, derecho a la libertad y la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la salud, derecho a que se garantice la unidad familiar y el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el ámbito internacional se establece que los estados tienen 3 obligaciones principales para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo a las personas en situación de movilidad humana. La primera es respetar. Esta consiste en que los estados no deben interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. La segunda obligación es proteger. Quiere decir que los estados deben impedir los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La tercera es realizar, es decir, los estados deben adoptar medidas apropiadas para garantizar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el ámbito regional, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Si estás pensando en migrar, ¿ya conoces tus derechos? Este es un mensaje de la campaña Movilidad Humana con Derechos.